El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y también por los canales de VISTV 45 y 1045. Hoy hemos leído que el candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que promoverá la integración de empresas de manufactura local con el régimen de zonas francas. El expresidente de la República, candidato de la AFP, habló en el encuentro con la Asociación Nacional de Empresas e Industriales de Herrera, a donde acudió invitado a presentar su propuesta de gobierno 2024-2028. Leonel Fernández expresó que trabajará para que se pueda producir el encadenamiento productivo. Empresas locales de manufactura pueden abastecer a empresas de zona franca, dijo Fernández. Además de la propuesta de integración de la manufactura local con las zonas francas, Fernández planteó otros retos como lograr mayor valor agregado, aumentar la competitividad a través de la rentabilidad de las empresas y su capacidad de innovar productos y procesos. Asimismo, promete insertar la industria dominicana en la cadena mundial de abastecimientos y generar más empleos de calidad. En los aspectos de tecnología, Leonel Fernández propone la transformación digital mediante la expansión de la red de fibra óptica para garantizar un acceso rápido y fiable a Internet en todo el territorio nacional. Simplificar los trámites aduanales mediante la digitalización de los procesos aduaneros, la ventanilla única y la firma electrónica. Por igual, plantea utilizar inteligencia artificial para promover escenarios de planificación estratégica, la predicción de la demanda y la optimización de la cadena de suministro. Adoptar tecnología como blockchain para mejorar la trazabilidad y seguridad de la cadena de suministro. Para el sector industrial, dice, hay que ofrecer incentivos fiscales, créditos blandos y otros beneficios a las empresas que invierten en desarrollo tecnológico e innovación. Brindar formación y apoyo a emprendedores en el desarrollo de negocios digitales, impulsar la innovación y el emprendimiento mediante el apoyo a la creación de incubadoras y aceleración de startups, entre otros. En otro orden, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo dio a conocer tras las propuestas en materia de seguridad ciudadana. Destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de reinserción ciudadana de los privados de libertad. En un spot dado a conocer por el Comité Nacional de Campaña, se muestra a un ciudadano criticar la promesa del actual presidente de la República, quien aseguró que en los primeros 2 años disminuiría los niveles de criminalidad del país, indicando que fue todo lo contrario, ya que la inseguridad se ha incrementado en el presente gobierno. Leonel Fernández anunció el programa Vivir Mejor, informó que en este mes, entre otras cosas, se dotará de más capacitación y más tecnología a la Policía Nacional. También prometió que en el marco de este programa que pondrá en funcionamiento, se diseñarán los esquemas para que los presos estudien y trabajen, para que el crimen deje de ser una profesión, de forma que los privados de libertad puedan reincorporarse a la sociedad. La tercera sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación interpuesto por el Hospital Dr. Ney Arias Lora contra una sentencia que condena al centro a pagar 10 millones de pesos a un paciente al que le amputaron una pierna a causa de una bacteria que contrajo en ese centro. Como consecuencia de unos procedimientos quirúrgicos realizados en el citado centro médico, el paciente Félix Urián Encarnación Feliz
incoó una demanda de responsabilidad patrimonial que tuvo como resultado una sentencia emitida el 31 de marzo de 2023 en la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo. El dictamen acogía parcialmente la demanda de Encarnación Feliz y condena al Hospital Traumatológico Dr. Arias Loras al pago de 10 millones de pesos a favor del demandante por los daños materiales y morales sufridos por la actuación cometida en su perjuicio. El centro médico también deberá pagar un interés judicial de 1.5% mensual sobre las sumas indicadas previamente a título de indemnización compensatoria a partir de la fecha de esta sentencia. Asimismo, condena al pago de la suma que resulta de la liquidación a favor de Encarnación Feliz por los daños correspondientes por la amputación y prótesis de la pierna derecha. La tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, que emitió su decisión el pasado 31 de enero, señaló que los centros de salud tienen la obligación de crear las condiciones de seguridad y adoptar las medidas necesarias para prevenir que los pacientes ingresados en sus instalaciones sufran accidentes, infecciones o enfermedades diferentes de las que motivaron su hospitalización. La sentencia contra el doctor Arias Lora se indica que los protocolos están relacionados con el transporte adecuado de los enfermos, la dotación apropiada de infraestructura, la limpieza y la esterilización. Esto me lo encuentro raro porque siempre se dice que en los hospitales hay muchísimos virus, inclusive hasta los médicos son infectados, se han enfermado, pero parece que hubo lugar para esta sentencia porque dijo que contrajo un patógeno, un virus, un microbio, una bacteria que provocó que le cortaran la pierna. También veo por ahí que Víctor Matías Encarnación Montero, que fue director técnico de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la OISOE, admitió que recibió 35 millones de pesos de parte del contratista Fernando Crisóstomo para financiar a los candidatos municipales del PLD en la región sur durante la campaña del 2020. El imputado declaró, al admitir su culpa, que recibió las instrucciones de pago al contratista de parte del exdirector de OISOE, Francisco Pagán Rodríguez, quien también se declaró culpable en el caso de corrupción y fue condenado ya en un juicio abreviado al dictarse apertura a juicio de fondo. Declaró además que cuando llegó al departamento ya había 50 obras y que el director general Pagán Rodríguez era quien autorizaba los pagos de las obras que tenían un presupuesto que no correspondía con la realidad. El exdirector técnico de la OISOE reconoció además que se alteraron fechas y documentos para la materialización de los pagos que, reiteró, no correspondían con la realidad de la obra. Voy a hacer una pausa, amigos, y vengo dentro de un momento. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. Todavía sigue debatiéndose en el ambiente jurídico el tema de la nacionalidad dominicana. Y esto porque hay sectores nacionales que se empeñan en que esta estructura jurídica, que es los derechos que tiene el ciudadano para ser dominicano, que sean vulnerados. Porque se quiere aplicar aquí lo que no se aplica a Haití. Si usted va a Haití y nace un niño dominicano allá, o nace un ciudadano allá, nace un niño, una criatura allá, no es haitiano. Los haitianos tienen una restricción grandísima para esos fines. Por eso, abogados constitucionalistas aplauden el viraje jurisprudencial del Tribunal Constitucional
al emitir la sentencia en la que asume el control difuso de la constitucionalidad. La Alta Corte revisará de oficio y a petición de las partes los pronunciamientos de inconstitucionalidad por vía difusa emitidos por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y las distintas jurisdicciones en cualquiera de las modalidades. Esto, de acuerdo con las modalidades, hay una sentencia de diciembre de 2023 publicada el pasado 5 de abril sobre eso. En ese sentido, los juristas expertos en materia, Jotin Curi y Eduardo Jorge Prat, favorecen la medida de la Alta Corte. Yo estoy de acuerdo con la decisión y de hecho, porque el que puede lo más, puede lo menos. Si el Tribunal Constitucional tiene el control concentrado a fortiori, también lo tiene por vía de excepción, es decir, no solamente los tribunales ordinarios, comentó el juez emérito del Tribunal Constitucional, Jotin Curi, al conversar con el diario El Caribe. Curi recuerda que el tema fue debatido por el Pleno del Tribunal Constitucional cuando él formaba parte de este. Dijo que en el año 2014 el órgano señaló que se iba a ocupar únicamente del control concentrado y los demás tribunales se encargarían del control difuso. De igual manera, el veterano en Derecho Constitucional, Eduardo Jorge Prat, indicó que está a favor del viraje jurisprudencial motivado que ha hecho el Tribunal Constitucional, ya que la Constitución Dominicana es clara a señalar que el control difuso corresponde a todos los tribunales, no solo al Poder Judicial. Además, es deber del Tribunal Constitucional aplicar la Constitución en todos los casos que resuelva y deducir de allí las consecuencias de la primacía constitucional sobre las normas infraconstitucionales, pudiendo hacerlo a través de las modalidades de sentencias establecidas en la ley 137-11, dijo Prats a hablar con el diario, el Listín Diario. Voy a hacer una pausa y vengo dentro de un momentito. Freites y su gente, por la nota 95.7. Ya tengo en línea a Juan Carlos Guerra. Juan Carlos Guerra, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a hablar de política, pero al hablar de política me gustaría que enfocáramos algo curioso que está ocurriendo en la República Dominicana. La campaña electoral va transitando como si fuera una fiesta de gente educada o un velorio intelectual. No se está viendo nada. Es aburrida. Saludos primero a toda la gente que nos escucha y a usted, don Alfredo. Mire, aquí hay tantas cosas para ver, pero yo recuerdo cuál ha sido la queja tradicional de una parte importante de la sociedad con las campañas electorales dominicanas. Bueno, que son extensas, que además de extensas son intensas, pero que también implica el entorpecimiento de la gente en la calle, con las caravanas, con los mítines, con las reuniones, con los actos. Y de repente en esta campaña electoral, pues ni una cosa ni la otra, salvo, yo creo que no llegan a 5 las caravanas realizadas por los partidos y todas ellas a raíz de las elecciones municipales. Posteriormente a las elecciones municipales, pues uno siente una especie de, yo no diría que de España boba, sino más bien de expectación en los sectores que inciden en la campaña electoral, porque hay que decirlo, ni gobierno ni oposición se ven tan activos. ¿A qué se debe eso? Bueno, hay varios factores. El primero y más importante tiene que ver con el tema económico. Recordemos que hasta hace unos días el gobierno se negaba a reconocer los fondos que corresponden a los partidos por ley. Y esos fondos apenas han llegado en esta semana y evidentemente eso impacta porque las actividades de los partidos tienen un gran peso económico. Y usted me dirá, bueno, pero los partidos no recaudan con el sector privado. Y evidentemente que
a raíz de la instauración del financiamiento público, cada vez más el dinero empresarial no llega a los partidos como una donación, en muchos casos llega como inversión. Ese es un aspecto que creo que ha impactado en eso. El otro aspecto que también ha impactado tiene que ver con este mundo. Ya muchos partidos están migrando poco a poco a hacer la campaña en el espacio digital. Es decir, con la instauración de los llamados bots en redes sociales, con el pago de publicidad digital. Yo me atrevo a decir que cuando usted abre su Instagram, su Facebook, su Twitter, su YouTube, usted ve el bombardeo de publicidad de los candidatos. Entonces, porque esa es una publicidad que, bien orientada, es efectiva y barata. Entonces, esa es una parte también que influye en que ya los partidos estén enfocando sus recursos en el tema digital y no tanto en el tema presencial. El tercer aspecto, son 4, el tercer aspecto que pesa en esto tiene que ver con el costo de las movilizaciones. Cada vez más movilizar se hace costoso. Hasta 1998, un meeting le costaba a un partido, una caravana le costaba a un partido simplemente el transporte de las personas. La persona, por identificación con el líder, identificación con el partido, pues se movilizaba a participar en la actividad, en la caravana, en el meeting. Fíjense que ya los mítines desaparecieron. Las grandes concentraciones de personas en puntos clave, como el puente de la 17, la 27 con Máximo Gómez, que era el punto preferido de Joaquín Balaguer, la famosa Cruz Roja que hacía el doctor Balaguer en su cierre de campañas, la del profesor Juan Bosch, que era fundamentalmente primero la plaza de los Trinitarios, que está ahí en la cabeza del puente Duarte, y que luego migró a la 27 con Máximo Gómez, la Máximo Gómez con George Washington. En Santiago, por ejemplo, la Avenida de las Carreras, que era la utilizada por los 3 grandes partidos para sus mítines. Esas actividades de plano desaparecieron. ¿Por qué? Por el costo, porque ya no era solamente que había que disponer la movilización de las personas, el transporte y la propaganda. Ahora, cada persona que usted ve en una actividad política, así sea una simple reunión de cientos de personas, cada de esas personas cuesta, porque hay que comprar a la gente para que vaya, hay que pagarle a la gente para que vaya, con dinero, con comida y con bebida. Esa es la realidad del fenómeno. Entonces los partidos cada vez más han ido disminuyendo su presencia en ese tipo de actividades porque les son costosas y poco redituables políticamente. Ya no hay el impacto. Tal candidato llenó una arena, llenó una plaza, ya eso la gente no se lo cree. El otro elemento tiene que ver con que el resultado de febrero ha obligado a los partidos, sobre todo en la oposición, a reorientar su estrategia. Y la reorientación de la estrategia ha venido dando saltos en uno y otro partido, y uno siente que todavía, desde el punto de vista del discurso, desde el punto de vista del plan estratégico, uno siente que en en el margen opositor, uno no siente todavía que haya un discurso claro para enfrentar al gobierno. Esa es una realidad que tenemos que reconocer. Sí, Todos esos elementos. sí, porque el tema del impacto de las municipales, porque aquí se ha ido modificando la estructura y las fechas de las elecciones. Claro, claro. Las elecciones que deben ser un simple trámite del ciudadano, ir a un lugar a votar, entonces ha tenido un problema de que si te marcan, si te afeitan, si te entintan, que las mujeres votan en una hora, los hombres en otra, Claro. que si es día libre, que si en las escuelas, que te modifiquen el lugar de votación, que si van juntos o separados los candidatos. Bueno, para evadir la propia trampa que fabrican los partidos, han hecho muchas cosas que
que alteran inclusive el entusiasmo del ciudadano, porque se lo complican. O sea, es como si hubiera un plan para que votar fuera una situación, fuera una acción costosa, difícil y desagradable. Desagradable. Y también hay otro elemento que pesa, sobre todo en el ámbito opositor, la ofensiva que ha construido el gobierno para comprar a los dirigentes de la oposición, enfocado ahora en candidatos electos o no electos. También impacta porque de repente usted tiene un plan diseñado de campaña que implica actividades a lo largo y ancho del país con la presencia de los candidatos y lógicamente cuando usted se moviliza a una demarcación X, usted cuenta con el liderazgo mayor del partido en esa demarcación, pero de repente usted se acuesta un día planificando con ese líder local su próximo viaje en el fin de semana a tal localidad y al otro día amanece con que ese amigo ha preferido ha accedido a la oferta de compra del gobierno y usted tiene su agenda desarmada. Conozco casos de candidatos que les ha ocurrido eso, es decir, se define todo, se entregan los recursos y al día siguiente nos despertamos con una renuncia de un líder en el que descansaba nuestra agenda política en una demarcación determinada. Entonces, todo eso se está dando. Y evidentemente que ha impactado en esta campaña presidencial que, al menos desde el punto de vista político, no ha generado la efervescencia de otros tiempos. Ni siquiera en elecciones como la del 2016 o las del 2004, cuyos resultados estaban ya dados desde el momento uno, se había visto una situación como en esta, en el que prácticamente acudimos a una situación de desmovilización ciudadana con respecto al proceso electoral. Hay que ver si eso termina impactando en la convocatoria, porque hay otro elemento que, como nos concentramos en la parte que hacen los partidos, pasamos de largo, pero es la primera vez que vamos a unas elecciones, incluidas las municipales, en las que la Junta Central Electoral no mueve un solo dedo para convocar a la gente a votar. Y eso también es una señal de alarma, porque vamos a ponernos desde el punto de vista indulgente, que no obedezca a un plan mayor. ¿Cómo una Junta Central Electoral va a diseñar un plan de organización de las elecciones sin tener en su cartera, sin tener en su mapa de acciones, convocar al principal insumo de una elección, que es el votante? Aquí no ha habido, don Alfredo, una sola campaña intensa, como se sabe hacer, de la Junta Central Electoral, diciéndole a la gente, miren, tal día tenemos una cita con la democracia, vamos a votar. No la ha habido, no ha existido. Y eso evidentemente que también impacta. Yo quisiera pensar que no obedece a un plan mayor de desestimular la participación de la gente, porque eso sería bastante peligroso. Pero me llama la atención el hecho de que no hay una campaña abierta para invitar a la gente a votar, ni siquiera con la presencia. Fíjense algo. ¿A qué nos acostumbran los presidentes de la Junta Central Electoral? Que durante 3 años y medio están en silencio organizando el proceso, pero a partir de 6 meses antes de las elecciones, ese presidente de la Junta Central Electoral se convierte en una suerte de vocero permanente en medios de comunicación haciendo presencia, y eso tiene un objetivo, que es colocar a la gente en el mood de que tenemos que ir a votar, de enseñarle que el proceso es fácil, de que tiene que cumplir con ese deber. Este presidente de la Junta Central Electoral no ha hecho más de 3 o 4 declaraciones en todo el proceso electoral. Es Eso es peligroso invisible, también. es desconocido. Exactamente, es desconocido. Y eso, yo no quiero pensar que obedece a un plan mayor. No quiero Juan pensar Carlos, eso. Juan Carlos, pero hay otra cosa. Ya se ha visto que hay un desinterés ciudadano por las elecciones. Entonces, esa alarma como que no ha llegado todavía a los que están vinculados al proceso político. Y con esto te En lo digo, la absoluto. Junta Electoral, el gobierno y los partidos. ¿Tú sabes por qué? Porque a menor votación es más ilegítima la autoridad electa. Representa menos Correcto. a la población. Pudiéramos estar ante las autoridades con menos legitimidad, electas con menos legitimidad en toda nuestra historia en este proceso,
porque evidentemente que hay una desmovilización con respecto al proceso electoral de todos los actores del proceso, salvo uno que está en la calle comprando gente, que es el gobierno. Sí, pero yo no, eso para mí ya es hasta irrelevante, Juan Carlos. Es que veo que hay un desinterés ciudadano y no se hace nada por reorientar a la población en lo que En absoluto. significa. Uh-huh. Entonces, No, ese, no, eso, no. Como le digo, no hay ni siquiera una interacción permanente de la Junta con los ciudadanos. Usted toma, por ejemplo, y porque alguien me pudiera decir, no, lo que pasa es que en esta época, pues ya la comunicación en medios convencionales no es tan activa, pero cuando usted va a los perfiles de redes sociales de la Junta Central Electoral, eso da pena, inactivo completamente, con informaciones irrelevantes para la ciudadanía en cuanto en tanto el proceso electoral va en marcha. Y eso es peligroso, muy peligroso. eso es el riesgo que yo veo, que las elecciones están frías. Es decir, cuando debía ser lo contrario, estas debían ser Claro. unas elecciones intensas y cálidas para que el ciudadano se interese. Pero no, los partidos, incluyendo la Junta y el gobierno, están en el mismo mood. Es decir, están como si fuéramos suecos, como tú dices. Es bailando más Sí, que sí, sí, estamos. correcto. Eso es una cosa impresionante. No hay nada que usted pueda decir, mire, eh, se está generando efervescencia. No la hay con el proceso electoral. Entonces, eso es lo peligroso, de que no se ven que cuando el ciudadano no participa en lo que es su principal deber democrático, estamos al borde de cualquier cosa. Sí, y sobre todo porque el país que viene después de las elecciones eh, va a requerir mucha legitimidad de su liderazgo. ¿Por qué? Porque el país que viene después de las elecciones implica, primero, una crisis haitiana que uno no sabe en qué vaya a desembocar. Segundo, la obligatoriedad que hay de hacer una reforma fiscal en la República Dominicana. Ya nuestro modelo macroeconómico no resiste un tiempo más sin reforma fiscal, lo cual obliga a un consenso social importante para sacar adelante una nueva estructura impositiva. Y eso va a demandar un liderazgo electo con legitimidad. Entonces, cuando uno ve todo este tipo de cosas, uno se da cuenta que lo que viene después de las elecciones no va a ser fácil para la República Dominicana. Eso es lo mismo que yo pienso y lo que me motiva. Pues Carlos, vamos a hacer una pausa larga, prolongada, y te veo. Temas, opiniones, comentarios, Freites y su gente por La Nota 95.7. Amigos, sigo en línea, estoy en línea y voy a estar en línea con Juan Carlos Guerra en nuestra tertulia política semanal. Y voy a compartir con Juan Carlos pues una inquietud que dimana de la visita de los integrantes de la alianza de la oposición a la OEA, que no sé, a mí me luce como trasladar la tribuna para decir lo mismo, porque la OEA no resuelve nada ni va a resolver nada. Pero ellos fueron a exponer la queja de lo que está pasando en la República Dominicana con el accionar del gobierno en la compra o podría decirse la destrucción de los partidos políticos de oposición. Mire, lo que pasa es que a veces el gobierno vende una narrativa y nos convence a nosotros de, de una realidad que no existe. ¿Por qué? Porque la oposición fue a, a Washington, a la OEA, a llevar quejas sobre el proceso electoral. No. La oposición fue a hablar de la misma cantaleta del uso abusivo de los recursos del Estado. Tampoco. La oposición fue allí por algo importante que no ha trascendido por el muro de 9.000 millones de pesos que tiene el gobierno en publicidad. En el informe de observación electoral de la OEA da cuenta
de la compra, así dice, compra de votos y asedio a los votantes en los centros de votación. Por primera vez un informe, ni siquiera, solo en las elecciones de 1994, un informe de la OEA se atrevió a poner sobre la mesa situaciones que se estaban dando en los centros electorales. Entonces, evidentemente que esos medios que utilizó el gobierno en febrero crean un mecanismos coercitivos de la voluntad de la gente, que lo tuerce. Y la oposición fue allí, dada esa brecha reconocida por la propia OEA, de que había una compra masiva de cédulas y un acoso a los votantes. Fíjense que esa parte del informe para mí es la más relevante de todas, que habla de acoso a los votantes. Entonces, ¿qué está diciendo la OEA allí? Que ni siquiera se cuidó el lenguaje diplomático. Habrá que ver las cosas que vio esa gente. Lo que está diciendo es que había una ofensiva para obligarle a la gente a votar por los candidatos del oficialismo o en que su defecto no votaran, porque esa fue la operación del gobierno para lo que usó. Y aquí voy entonces a la otra parte importante de la presencia allí de los líderes de la oposición. Para lo que usó no solamente recursos del Estado, usó dineros del narcotráfico. Candidato presidencial Carlos Peña hablaba de la operación Un Voto, Un Gramo, Un Voto, en donde en muchos sitios se estaba intercambiando votos por dosis de droga. Y eso es una realidad, eso ocurrió. Y eso está asociado a una cosa importante que se transparentó allí. El peso del dinero del narcotráfico en la campaña del PRM. Porque a día de hoy, vuelvo a repetir como una cantaleta, que en la República Dominicana, a día de hoy, nadie con 2 pesos de juicio, ni con 2 dedos en la frente, duda de que en la campaña de Abinader del año 2020 y de 2016 hubo dinero del narcotráfico. Tampoco se duda que en el PRM hay narcotraficantes, porque hay 2 dirigentes de ese partido, miembros de su comisión política, que están condenados por narcotráfico en los Estados Unidos, ambos confesos narcotraficantes. Y ojo, está el caso de Miguel Gutiérrez, pero en ese mismo caso de Miguel Gutiérrez, ¿usted sabe por qué está sometido a la justicia por lavado de activos Miki López, el esposo de la diputada en La Vega del PRM, Rosamalia Pilarte? Está sometido por lavado de activos dentro de la red de narcotraficantes de Miguel Gutiérrez. Entonces, podemos pensar, ¿qué es lo que está en duda en este momento? Podemos pensar que la presencia de Miguel Gutiérrez en el Congreso no es única, de que allí hay una red mucho más amplia de narcotraficantes como diputados. De hecho, en la Operación Falcón, dirigida por la DEA en la República Dominicana, hay al menos 8 diputados actuales vinculados de una manera u otra a ese caso, que es por narcotráfico. Entonces, lo que está en duda es si allí lo que hay es un bloque del narcotráfico en el Congreso, con todo lo que eso implica, y si los fondos que entraron provenientes del narcotráfico a la campaña de Abinader se hizo con su anuencia o con su diligencia. Eso es lo único que está en duda aquí, que con el paso del tiempo vamos a verificar. Y esa comisión fue allí a la OEA también a poner eso sobre la mesa, porque no se trata únicamente que tenemos un gobierno que está usando los recursos del Estado, tenemos un gobierno que está usando el dinero del narcotráfico para conseguir votos. Y eso es peligroso por todo lo que ello implica. Porque cuando usted toma las cifras de la inseguridad en la República Dominicana, sucede que en los últimos 3 años y medio la inseguridad en nuestro país se ha incrementado. Sucede que en los últimos 3 años y medio en la República Dominicana el consumo de drogas se ha triplicado de 389,000 adictos a las drogas, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, en su informe del año 2023. Hemos pasado a casi 1 millón de adictos. Es decir, esos son adictos, que no son consumidores, porque una cosa es un consumidor y otra es el adicto. Si hay 1 millón de adictos, sabrá Dios
¿Cuántos millones de consumidores de drogas tenemos en la República Dominicana? Incrementado casualmente durante el gobierno del presidente Abinader. Y yo siempre le invito a la gente, hay un libro de un autor mexicano, que no recuerdo ahora, que es la historia del cártel de Sinaloa. Y ahí inicia ese libro con un capítulo en el que identifica cómo inició, a raíz del testimonio de un gobernador del estado de Sinaloa en México, cómo inició la conformación del cártel de Sinaloa en ese estado, cómo inició sus operaciones en connivencia con un gobernador que él mismo relata en ese libro, en su primer capítulo, cómo fue que llegó el jefe del cártel a decirle con 2 bultos de dinero, le dijo, mira, toma. Y este dinero, le dice el gobernador, esto es muy sencillo, esto es para que tú te hagas de la vista gorda de nuestras operaciones. Nosotros no queremos que tú hagas nada, simplemente no hagas nada. Y él se quiso negar en principio. Y el jefe del cártel de Sinaloa, que es el Chapo Guzmán, le dijo, bueno, tú te puedes negar, pero yo creo que el que te va a suceder lo va a aceptar porque tú vas a estar muerto. Y evidentemente que a partir de allí inició esa operación a inicio de los años 80. Y ese es el modus operandi del narcotráfico. Entonces, lo que nos queda por confirmar a nosotros es si esa presencia del dinero del narcotráfico obedece a una voluntad manifiesta del presidente o a su aquiescencia. Eso es lo que estamos debatiendo en este momento, porque eso está muy claro. Y por eso, dentro de los puntos que trató la comisión que fue a la OEA, fue también evidenciarle eh, el peso del dinero del narcotráfico, lo cual, con esto termino, no amerita ninguna discusión porque hace apenas unos días tenemos al primer político dominicano condenado por narcotráfico, que se trata de Miguel Gutiérrez, alto dirigente del PRM y diputado el más votado de ese partido. No, más que el más votado, el responsable de la campaña del PRM en el Cibao. En el Cibao. El ejercicio que siempre he mandado a la gente a hacer es tedioso, pero hágalo. Busque los resultados de 2020 provincia a provincia. Busque las 14 provincias del Cibao. Réstesela al resultado electoral de cada candidato y usted verá que Abinader no hubiera sacado el 52%. Sí, eso. Y Porque se nos olvida. esa fue la región donde más votos Abinader sacó en el año 2020. Y se nos olvida, Juan Carlos, Yamil Abreu. Sí, eso fue en el 16, Yamil Abreu, alcalde Sí, electo, sí. alcalde electo, Entonces, extraditado también por el tema del narcotráfico. sí, y otro condenado que admitió su responsabilidad y que Sí, públicamente el presidente del PRD y el jefe de campaña del PRM, los dos funcionarios del PRM, dijeron que ese era un hombre de Abinader y que Abinader lo iba a apoyar. pero no se vaya más lejos. Hay 2 senadores actuales del PRM que son deportados a Estados Unidos por estar vinculados no al narcotráfico, pero sí a redes de lavados de activos. Y son actuales senadores por el PRM. Esos son casos públicos, o sea, no estoy diciendo nada que sea una que sea una especulación, son casos de conocimiento público que están en el país deportados por eso. Y hay varios diputados también en esa condición de deportados, no por narcotráfico, pero sí por vincularse a lavado de activos. El tema es ríspido porque tiene que ver también, Juan Carlos, con el futuro de la democracia de República Dominicana. Si estamos Totalmente, camino a un totalmente. narcoestado y estamos sin ciudadanos que voten, que legitimen las autoridades, Mira, esto es muy peligroso. el presidente Fernández, que es un hombre decente, eh, que maneja el discurso, ha hablado de una dinerocracia en la República Dominicana. Yo personalmente creo que estamos ante una narcocracia, porque hablamos de diputados, hablamos de senadores, pero se nos olvida un pelín. Hay un funcionario del gobierno
designado por decreto, que está preso por estar vinculado a una red de narcotráfico. Me refiero al antiguo presidente de la Oficina de Comunidad Digna. Digo, perdón, al antiguo presidente de la Comisión de Desarrollo Provincial, que fue diputado y que su esposa es diputada actualmente por el PRM. Ese está preso por ser parte de la Operación Falcón. Juan Carlos, para terminar, y los que no sabemos quiénes son. Así es, así es. Esa es la otra. Esto es lo que se han descubierto. Claro, o los que uno sabe, pero por un asunto de respeto a la ley, por no tener una sentencia definitiva que avale lo que uno está diciendo o un procesamiento, pues uno no puede divulgar públicamente. Juan Carlos, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. El gobierno dominicano ha desarrollado un operativo contra el narcotráfico con la colaboración de la Armada de los Estados Unidos. Han utilizado vehículos aéreos, marítimos y terrestres para una operación que peinó el sur, inclusive parte de Santo Domingo. Hay medio centenar de personas detenidas o más. Y han encontrado armas, dinero y de todo. Es más, hay detenida una señora que tiene 78 años y era jefa de un grupo de narcotraficantes. Ella traía cocaína desde Colombia para abastecer a sus clientes en Santo Domingo y su vecindario. Ya usted puede imaginarse esto, una señora de 78 años, jefa de un grupo de narcotraficantes. Ya no hay respeto. Ya hemos criticado que usen imágenes religiosas, silla de inválido, de todo para meter su veneno. Pero que además la jefa de un grupo de narcotraficantes sea una mujer de 78 años, hace que las autoridades ya no respeten a nadie cuando registran y llevan al cuartico de migración. Realmente, este negocio no respeta nada. Amigos y amigas del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la Nota 95.7 y también por los canales de VisTV 45 y 1045. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos para el próximo programa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Adiós.